especial poder compartir una reflexión. Les doy gracias a quienes se conectaron en el tiempo de confraternidad y compartieron su experiencia, compartieron sobre sus proyectos, sus planes. Fue muy interesante ese espacio de 9 a 10 de la mañana. Y también quería saludar a quienes se han venido conectando, a quienes posteriormente verán este video por redes sociales. Un saludo para todos y sean todos bienvenidos. Sí, en el momento de la confraternidad estuvimos hablando un tema que creo que caló, o sea, de cierta manera todos hemos tenido planes y proyectos. De hecho, la pregunta era, ¿alguna vez emprendiste algún proyecto o plan, sea personal, familiar, empresarial, que de cualquier tipo, ¿sí? El cual resultó al final completamente diferente a como lo habías planeado? Fue interesante porque todos hablaron de diferentes planes, y siempre había algo que no permitía o llevarse a cabo o cambiar la estrategia. Hubo temas como el clima, como el presupuesto, gastos inesperados, todo eso. Y bueno, fue muy interesante este espacio. Y yo creo que más de uno, o sea, nosotros podríamos pensar como que, bueno, una cosa son lo que planeamos nosotros, pero otra cosa son los planes que tiene Dios para nosotros. Y entonces, pues sí, o sea, nosotros planeamos algo y en la marcha vemos que como que no sale todo al pie de la hoja, como que como lo habíamos marcado, no se van dando las cosas. De hecho, yo compartía que he desistido de muchos planes que me he propuesto debido a lo mismo, porque no veo como el resultado. Y por lo menos algo que cambió los planes de muchas personas fue la pandemia. ¿Sí? Nadie esperaba esto. Personas que hicieron grandes inversiones en negocios pudieron haber tenido una gran pérdida por negocios cerrados, o bueno, en diferentes formas pueden verse nuestros planes frustrados. Pero yo, bueno, a través de la reflexión bíblica estaremos hablando sobre. Y entonces, para entrar en el mensaje, les pido por favor que me acompañen en una oración para poner en manos de Dios este mensaje. Amado Señor y Dios, Padre, muchísimas gracias te doy por este día, Dios, que nos permites para reunirnos, Dios, para poder confraternizar, para poder saludarnos, para vernos, Dios. Gracias por esta familia que nos ha permitido tener, nuestra familia de fe, Dios. Gracias por este espacio, Dios. Gracias por permitirnos, por este medio, podernos comunicar, Dios, y en este caso tener una reflexión bíblica, poder elevarte alabanzas, oraciones, Dios. Muchas gracias, Dios. Y en especial gracias, Dios, por habernos aceptado, Dios, por habernos dado de tu perdón, por habernos dado de tu gracia, Dios. Gracias por hacernos llamar tus hijos, por permitirnos llamarnos tus hijos. Muchísimas gracias, Dios. Te damos gracias. Te pedimos por nuestros hermanos quienes no pudieron conectarse, que están pasando por diferentes situaciones, sean físicas, sea por enfermedad, o sea por desánimo. Dios, te pedimos por ellos, Dios, que si en algo podemos servir, que podamos hacerlo, Dios, que haya esa disposición de servir a nuestros hermanos y a nuestro prójimo, Padre Celestial. Te pedimos por este mensaje, Dios, por esta reflexión bíblica, que todo lo que se mencione, Dios, que sea exaltando tu nombre, que sea glorificándote, Padre. Pongo en tus manos esta reflexión bíblica, Dios, y en el nombre de tu Jesús que te hemos orado. Amén. Bueno, como hemos venido estudiando, por lo menos aquí en Cali, hemos estado estudiando el Pentateuco, ¿sí? En este caso vamos a estudiar en Éxodo, en el capítulo 27. Por favor, acompáñenme a Éxodo, capítulo 27, desde el versículo 9. Estaremos leyendo desde el versículo 9 hasta el versículo 19. Éxodo, capítulo 27, versículo 9 hasta el 19.
Haz un atrio para el santuario. Estos son los planos o la descripción que Dios le está dando a Moisés para lo que estamos viniendo estudiando, que es el santuario. Esto, en este caso vamos a tocar lo que es el atrio. Haz un atrio para el santuario. El lado sur debe medir 45 metros de largo y tener cortinas de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben contar con empalmes y ganchos de plata. También el lado norte debe medir 45 metros de largo y tener cortinas, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben también contar con empalmes y ganchos de plata. Versículo 12. A todo lo ancho del lado occidental del atrio, que debe medir 22 metros y medio, habrá cortinas, 10 postes y 10 bases de bronce. El lado oriental del atrio, que queda hacia la salida del sol, también deberá medir 22 metros y medio. Habrá cortinas de 7 metros de largo y 3 postes y 3 bases al lado de la entrada. Lo mismo de al otro lado. A la entrada del atrio habrá una cortina de 9 metros de largo, de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, recamada artísticamente. Y además 4 postes y 4 bases. Todos los postes alrededor del atrio deben tener empalmes y ganchos de plata y bases de bronce. El atrio medirá 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho, con cortinas de lino fino y 2 metros con 30 centímetros de alto y con bases de bronce. Todas las estacas y los demás utensilios para el servicio del santuario serán de bronce, incluyendo las estacas del atrio. Bueno, esto de las medidas y todo eso, me costó un poco como comprenderlo. El atrio, bueno, todo esto, pensé mucho y buscaba mucho sobre cómo era más o menos, y algo que me ayudó mucho fue un pequeño video que le pidió el favor a Julián Patiño que nos lo proyecte para tener, bueno, lo que me ayudó a mí para entender. Bueno. Listo. Ahí como podemos ver, el atrio este es el lado occidental, la parte, perdón, el lado sur es el occidental, este es el lado norte y aquí el lado oriental, la entrada. Lo que me llama la atención es el atrio, que el atrio viene siendo ese patio. Ese patio que está ahí viene siendo el atrio y lo demás es la cortina. Ahí tenemos el altar de bronce, el lavacro o el lavatorio que está atrás y el santuario, el lugar santo, que lo diré, el lugar santo y el santísimo que está dividido por medio de una cortina. Muchas gracias, Julián. Algo que me llamaba la atención precisamente era eso, de que, bueno, el atrio es el patio, es la zona que estaba ahí, el piso como tal, pero venía cubierto, ¿sí? Tanto el lado norte como el occidental, como el sur, y la entrada por el oriente. Pensaba yo un poco, ¿no? Y nos podríamos hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué está encerrado? ¿Sí? ¿Por qué encerrado? Porque, o sea, como para que los demás no vean lo que se hace allá adentro, o porque, o sea, porque no podría ser al aire libre y que todo el mundo viera. ¿Será que es para ciertas personas, para personas exclusivas? No todos tenían el acceso, o sea, tenía que ser de cierto parentesco o de cierta tribu para poder entrar. Nos podríamos hacer estas preguntas, ¿sí?
¿Por qué? ¿Por qué tenía que, o sea, Dios, por qué lo hizo encerrado? Esa y muchas más, ¿no? Es que en este momento me haría yo. Pero en sí, lo que más me llama la atención es la puerta. La puerta que es el acceso al atrio, ¿sí? ¿Y por qué me llama la atención? Bueno, una, porque encontré, así buscando sobre el atrio y todo eso, me encontré con que en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 24, dice: luego de expulsarlo, aquí está en el contexto cuando la caída del ser humano, la caída del hombre, cuando desobedeció a Dios y fue expulsado, ¿sí? El versículo 24 dice: luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines. O sea, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía a todos los lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Aquí se menciona también como ese lado oriente, ¿sí? Y no quiero decir, pues, o sea, yo no soy, digamos, una persona que pueda asegurar de que tiene que ver esto con lo otro, pero sí me llama la atención, ¿sí? Porque precisamente el santuario también la entrada estaba al lado oriente. Algo que reflexionaba yo personalmente era cómo Dios siempre ha dispuesto todo para el ser humano, por lo menos el huerto del Edén o el jardín del Edén. Dios todo lo dispuso para el ser humano. Y Adán en este caso podía tener una relación cercana con Dios. Dios estaban en continua relación. Y bueno, ya hemos escuchado sobre, y ya hemos leído bastante sobre la serpiente, ¿sí? Que tentó e incitó, y entonces luego como resultado ellos tomaron de ese fruto y eso llevó a la desobediencia y a la expulsión. Pero la serpiente decía que morirán, ciertamente morirán. Físicamente no murieron, pero sí hubo una muerte, que fue que se hubo ruptura de la relación con Dios. Hubo esa separación. Muerte sí hubo y llevó a la expulsión. Pensaba un poco en ese santuario, ¿sí? Pensaba un poco en ese santuario en que en Dios lo grande que es, lo majestuoso que es, y, y digamos, diseña este tabernáculo para vivir en medio del ser humano, ¿sí? Entonces, como que Dios siempre ha dispuesto o siempre ha estado para estar en continua relación con el ser humano. Pero ¿qué es lo que nos ha separado? ¿Qué es lo que nos ha dado muerte a esa relación? El pecado. Es el pecado, precisamente. De hecho, cuando entramos, como estaba yo, cuando entramos por esa puerta, vemos el altar, ¿sí? Es donde los israelitas podían entrar y estar en ese atrio, en ese patio, y presentar sus ofrendas a Dios. ¿Por qué? Por sus pecados. De hecho, pensaba un poco en los israelitas que estaban ahí, pues ellos llevaban 430 años aproximadamente en esclavitud con los egipcios. 430 años. Yo así ya cuento más o menos y son como 10 generaciones. Podrían ser 10 generaciones. Entonces tenía más impregnada la cultura egipcia. Lo más probable, posiblemente, lo que habían aprendido de sus antepasados, de Jacob y los patriarcas, posiblemente ya no lo tenían tan presente o no estaba. ¿Sí? Posiblemente a Dios lo podían ver más como un mito, porque fueron 430 años, o sea, eso es mucho tiempo, o sea, es como si nos fuéramos a otro país, yo me voy a otro país y empiezo a tener pues mi descendencia allá,
De pronto a mis hijos pueden seguir compartiendo lo que es el sancochito, lo que es los tamales, la rellena. Puede ser, sí, lo que nosotros como colombianos nos caracteriza. Pero a medida que van surgiendo las otras generaciones, posiblemente están perdiendo esa cultura colombiana y puedes tender a ser más de ese país. Entonces pensaba eso, de que no tenían muy presente a Dios. Entonces ellos tuvieron contacto con ese Dios poderoso, ese Dios todopoderoso, porque ellos vieron todas sus señales, todo lo que hizo en Egipto, todo lo que son las plagas, todo eso con tal de libertarlos. Ver el mar, abrirse en dos, cruzarlo, maná del cielo, agua de una roca, o sea, ellos visualmente contacto con Dios, vieron ese poder de Dios. Entonces, pensaba un poco que cuando les llega la ley, ellos iban a conectar directamente, iban a conectarte una, porque su forma de vivir estaba lejos de Dios. Que ellos, con su proceder, con su forma de ser, que tenían tan arraigados los egipcios, ellos estaban deshonrando a Dios, ellos estaban honrando y estaban lejos. ¿Sí? Su vida estaba lejos de lo que Dios esperaba. O bueno, no tenían presente, pero entonces ya saben que están en pecado, que estaban en contra, o sea, su vida estaba en contra de lo que ellos pedían. Entonces veía que ellos tenían esa necesidad de ser perdonados, ¿sí? Ellos tenían esa necesidad de llevar a su holocausto para el perdón de sus pecados. De hecho, ahí en el atrio solamente podían estar los israelitas. Al lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes. Y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. No, de hecho, solamente podía entrar una vez al año. Y no porque éste estuviera exento del pecado, ni porque fuera mejor persona. O sea, le fue asignada la misión, pero él tenía que presentar ofrenda por su pecado antes de entrar. Y porque la nube de Dios llegaba y de una caía, culminaba. De hecho, en Levítico 10 vemos que los hijos de Aarón entraron el día que no eran, a hacer lo que nadie le había ordenado y aquí cayeron. Entonces, ahí podemos ver a Dios queriéndose relacionar con el ser humano, pero el pecado, ¿cómo nos da muerte? El pecado. De hecho, podríamos pensar, sí, hablamos de los planes, y ligeramente podríamos tomar como que, bueno, el jardín del Edén fracasó por el pecado, y ahora el tabernáculo o el santuario ya no está, y como que no funcionó. Podríamos tomarlo hacia la ligera. ¿Será que los planes de Dios hay que irlos como renovando, como que según la medida, según el caminar, según la necesidad, hay que formar otra estrategia, hay que armar otro plan? Eso como para ir entrando en lo que, bueno, la pregunta, conectarla con el mensaje. Por favor, les pido que me acompañen en Juan, en el capítulo 10. Juan, en el capítulo 10. Juan, capítulo 10, dice, en el versículo 1, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Lo que me llama la atención aquí es la mención de la puerta. No quiero decir pues que esta sea la continuación de Bernard. No puedo como conectarlo, ¿no? Pero
teniendo presente esa puerta, me llama la atención esta puerta de acá, o sea, como que no hay otro acceso. El único acceso es la puerta. Y aquí se está hablando de una puerta, y quien entra por otro lado, que no es la puerta, es un ladrón y un bandido. Leamos en el versículo 6. Dice, Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Perdón, perdón un momentito. Qué pena, mis hermanos. Entonces, Jesús se llama a sí mismo como esta puerta. Y pensaba en ese contexto, ¿no? En contexto que Jesús lo dijo, se refería mucho a quienes estaban en el liderazgo, que eran los jefes sacerdotes y los fariseos. La función de ellos era conducir el pueblo a Dios, a su relación con Dios, a vivir con Dios. Pero ellos no la llevaron a cabo, ¿sí? Ellos se llenaron fue más de ritos, de tradiciones, y se beneficiaron fue del pueblo, ¿sí? En vez de servirles al pueblo, buscaban era sacar beneficio del pueblo, lucrarse, ¿sí? Sacar provecho. Y se estaba perdiendo el llevar o conducir el pueblo a Dios. Jesús se hace llamar a sí mismo como esa puerta. Yo soy esa puerta que conduce a Dios. Yo mismo lo veía yo en el santuario, ¿sí? La entrada del atrio. ¿A dónde conduce esa puerta? A Dios, ¿sí? En el contexto en que se escribió el Evangelio, ya habían surgido nuevos líderes, habían surgido nuevas doctrinas. De hecho, querían socavar o acabar con la idea de que Jesús realmente había venido en carne, en condición humana, y que había muerto. Y algo que me llama la atención es precisamente eso, que esas mismas personas que surgieron después tampoco están conduciendo a Dios. O sea, a los oyentes no lo estaban conduciendo a Dios, sino que los estaban desviando con nuevas doctrinas. O sea que a esas personas es que hace referencia a este pasaje, que son unos ladrones y unos bandidos. Jesús es esa puerta que conduce a Dios. Y eso es lo que se debe predicar. Y pensaba un poco en el contexto actual. Aquí hago un paréntesis. Este pasaje, en especial, Juan capítulo 10, versículo 10, se ha usado mucho en muchas congregaciones, diferentes denominaciones. Se ha usado demasiado, pero se ha citado mal, se ha sacado del contexto. Entonces, lo han usado, pero para beneficio propio. Solamente dan este pasaje. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Usan esa palabra, vida en abundancia, es como que vida combinen materiales sobreabundantes. No es cualquier vida, ¿sí? Sino es que es una calidad de vida. Entonces, para actualidad,
la forma de pensar actual, no digo todos, pero en su mayoría, la forma de pensar cristiana actual va muy a que, sí, o sea, un hijo de Dios tiene que estar bien. Un hijo de Dios no puede pasar necesidades. Un hijo de Dios no puede estar enfermo. Un hijo de Dios no puede vivir en una casa de mujer. No puede andar en el servicio público. Un hijo de Dios tiene que tener su casa y no cualquier casa, la casa. El carro, no cualquier carro, el carro. ¿Sí? Eso es ofensivo, pues, de que una persona que se haga llamar hijo de Dios que no esté en abundancia. Y han usado este pasaje de esta manera. Y si vemos el contexto, cuando dice para que tengan vida en abundancia, está hablando de vida donde sobreabunde la vida, vida donde no se escasea la vida donde no termina la vida. Está haciendo referencia a la vida eterna. Y aquí yo quisiera mencionar a personas que en estos momentos son líderes, se llaman pastores, profetas, bueno, como se hagan llamar y la denominación que sea. ¿Tú qué estás haciendo con las personas que te oyen? ¿Qué puerta le estás mostrando a las personas que van y te escuchan? La puerta ancha que lleva a la destrucción, la puerta estrecha que pocos van a encontrar. ¿Estás mostrando a Jesús? Porque ese es otro punto. La puerta de Jesús la tienen a un lado. ¿Sí? Hablan más de su propia experiencia. La Biblia ya casi no se usa. ¿Sí? Si se usa es para sacar un texto y afirmar a lo que estoy diciendo. Pero están ocultándole el acceso a Dios. Ah, ah, yo te digo a ti, si tienes esta postura, si estás frente a un púlpito, personas están oyendo, ¿a dónde los quieres conducir? ¿A Dios? ¿Sí? ¿O a los bienes materiales? Porque ese Jesús no se puede contradecir. ¿Sí? O sea, no podemos, o sea, o no, mejor dicho, ignoran esos pasajes, ¿no? Como pasaje que está, no hay necesidad de ir allá, pero yo se los leo, que está en Lucas 12, en el versículo 15, o sea, Jesús no puede decir y contradecirse luego, ¿sí? Al versículo 15 dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Pasa esto, no se puede abrir una iglesia que promueva la prosperidad y el bienestar cristiano. ¿Sí? Esto no se puede decir, esto es como si estuvieran dando una herejía. Y por lo menos Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a la riqueza. ¿A dónde estás conduciendo tú, por decirlo de algún modo, a tu iglesia? ¿A los bienes materiales o a Dios? Que tengan una relación con Dios. ¿Y por qué? La puerta de Jesús no se puede ocultar y si la estás ocultando, pues ese ladrón y ese bandido que dice Jesús, eres tú. ¿Te estás beneficiando de tus fieles o de personas que asistan a tu congregación, pero no estás haciendo tu labor pastoral? No estás conduciendo a las personas a que conecten con Dios, que encuentren a Dios. Los estás desviando del camino. Bueno, cierro paréntesis. Jesús, así como este pasaje que piden abundancia, refiriendo a la vida eterna, también usó pasajes como Juan 14:2, que es cuando habla
Juan 14:2, ¿no? Que es cuando habla de que se va, ¿sí? Perdón, en el que dice, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy, les preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté, donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. O sea, Jesús habla directamente de la vida eterna, pero luego cuando estaba en vida. Ah, como podemos ver en las escrituras, y no profundizo porque podría alargarme mucho, pero entonces sabemos que Jesús murió, pero Jesús resucitó, luego se le presentó a sus discípulos y descendió, ascendió, perdón, ascendió. Ah, y ahí partió el testimonio de los apóstoles, de los discípulos, y empezó el cristianismo como tal. Me llama la atención precisamente ah, de que, bueno, está pues la persecución, está la situación es difícil que estaba pasando el pueblo y podrían surgir como dudas, ¿no? Como que, bueno, nos están matando. ¿Será que sí es por aquí? Bueno, nos están persiguiendo, nos tratan como delincuentes. ¿Será que sí es por aquí? Ah, y me llamaba la atención precisamente en, en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 17, está Juan en la isla de Patmos precisamente a causa del Evangelio, a causa de testificar que Jesús así vino, murió y resucitó, estaba aislado de la sociedad. Y entonces vino a él una revelación. Y entonces aquí en Apocalipsis 1 está narrando cómo Juan vio en la visión a una persona semejante al Hijo del Hombre, que venía con su túnica, su cinturón ceñido, el pelo, su cabello blanco como la nieve y traía 7 estrellas en la mano. Pero me llama la atención es el versículo 17. Y dice Juan, al verlo, o sea, él se volvió a mirar quién estaba hablando. Entonces, al verlo, caía a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Me imagino la impresión de Juan, escuchar esto, verlo, ¿sí? O sea, yo soy como un poco parco para expresar mis emociones, pero de verdad me emociona mucho. ¿Por qué? Porque podría, aquí Juan, al verlo, todavía vivo, ¿sí? Y por los siglos de los siglos, me imagino la expresión de él y también los que la leyeron, ¿no? Es verdad, es cierto, lo que él nos dijo de que íbamos a tener vida eterna, es verdad. Y lo que nos prometió es cierto. Me imagino a las personas que de antemano, los que primero leyeron esta carta y ver de que Jesús venció la muerte, y no tan solo que venció la muerte, sino que tiene las llaves de la muerte y del infierno. O sea, como que Él tiene el poder de resucitarnos. Él tiene el poder de que aunque muramos, Él nos va a rescatar, Él nos va a salvar. Me imagino ellos con esto recobrando ánimo, con esto recobrando fuerzas, ¿sí? Para seguir en la misión, para seguir en la lucha, sin importar perder la vida, porque sabían que Dios, que Jesús había llevado a cabo el plan de Dios. El plan de Dios siempre fue tener esa relación eterna con el ser humano. El plan de Dios
siempre fue traernos la salvación. Nosotros humanamente podríamos pensar, no, es que fracasó en el jardín de Edén, fracasó en el tabernáculo. Ya no estaba el templo, bueno, ya no hay templo, ¿sí? Pero el plan de Dios nunca se detuvo. Nosotros podríamos pensar así porque es nuestra forma de pensar y así lo pudimos contemplar mientras charlábamos, ¿sí? De que nuestros planes no se llevan a cabo o tocaba cambiar la estrategia. Pero Dios siempre tuvo ese plan. Dios así lo planteó y así lo llevó a cabo. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis se menciona a Jesús. Jesús como ese redentor, Jesús como esa salvación. Él es el único que nos da ese acceso a Dios. Él es el único. De hecho, gracias a Él, no solamente podemos estar ni en el atrio ni en el lugar santo, sino hasta en el lugar santísimo, ¿sí? En la presencia de Dios. Y vamos a estar eternamente con Él. Y Jesús mismo dice, por los siglos de los siglos. Mis hermanos, es muy usual ahora, se menciona como que, de hecho he escuchado líderes que dicen que esa palabra de Dios fue diseñada, fue hecha para la gente de esa época, pero que ahora necesitamos palabras nuevas, necesitamos nuevos profetas. O sea, no les es suficiente, no han entendido el plan de Dios. Y yo te digo a ti, si estás buscando de Dios, estás buscando ser perdonado, quieres conocer a este Dios todopoderoso, es el que creó todo, que hizo todo y lo puso a nuestra disposición. Quieres conocer de Él, te invito a que tomes esta puerta. Te presento esta puerta que se llama Jesús. Él es el único camino, la verdad y la vida. Es el que te conduce al Padre. Esto es lo que se debe predicar y a esto te invito. No es una decisión importante. Tanto mis hermanos como yo estamos dispuestos a estudiar contigo la Biblia, tal de que conozcas a este Dios todopoderoso. También quiero invitar a mis hermanos quienes ya han tomado esta puerta, que han tomado la decisión de seguir a Jesús, de ir al Padre. Si estás pasando de pronto por un desánimo, si sientes que ya como que no es lo mismo, te invito a que profundices en Jesús. ¿Sí? No esperes a que un líder religioso o un pastor te anime, ¿sí? O te lleve. ¿Ya? Tú ya conociste. Él tiene que ser suficiente para tu vida, para tu fe, para tu cristianismo. Tiene que ser todo. ¿Sí? Él es. ¿Sí? Él es el único. No hay otra. ¿Sí? No esperes a que una alabanza o una visión te lleve a volver a conectarte con Dios. Busca a Jesús. Conecta con esa puerta. Esa es la única salvación que hay. Mis hermanos, para mí es un ánimo poder hablar de estas cosas. Esto es lo que a mí me anima diario. Saber que no es en vano nuestra labor. Saber de que Dios, plan fue que lo llevó a cabo. Que Jesús obedeció hasta la muerte, con tal de que nosotros tuviéramos ese acceso. Y con esto, mis hermanos, quiero que miremos hacia allá siempre, nos enfoquemos siempre nuestra fe, nuestro cristianismo, que esto es lo que debemos predicar, que esto es lo que tenemos que evangelizar y es lo que nos tiene que animar. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Mis hermanos, como les he mencionado varias veces, Jesús lo es todo. Y precisamente gracias a Jesús es que podemos hoy reunirnos, tomar del pan, del vino, llamarnos familia.
Pues gracias a ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y por eso los invito a que tomemos de ese pan y ese vino, reflexionando en eso, en esa grandeza de Dios, dándole gracias por habernos restaurado, por habernos permitido tener esa relación con Dios y que la vamos a tener allá eternamente. Entonces los invito, mis hermanos, a que oremos y tomamos de este pan y ese vino. Acompáñenme en una oración. Muchísimas gracias.